Hola, buenas noches. Hoy vamos a continuar con nuestras clases un poco más tarde, tratando de tener una mayor audiencia. Tengo aquí un atril, no van a pensar que soy un predicador, pero mirándolo bien sí, porque es una prédica criminalista. La criminalística también puede ser objeto de prédica, es decir, va uno enseñando, planteando ideas, realizando comentarios y formando un criterio. No olviden que son criterios, son puntos de vista. Nadie tiene la última palabra. Los temas siempre están en proceso de complementación. Y cuando uno lanza una idea, sencillamente es eso, una idea para que las futuras generaciones tengan puntos de discusión o las actuales generaciones también. Hoy vamos a hablar de un tema muy particular que a veces genera confusiones. El tema de las huellas y los rastros. Es un tema difícil porque a lo largo del tiempo se ha planteado por muchas personas ideas que tienden a confundir. De pronto yo hoy los confundo un poco más, pero la idea es dejar unas bases para que las confusiones que queden después de esta clase puedan ser aclaradas por cada persona en particular. Tengo una trila además porque hoy es el día del docente. He recibido por ahí muchas felicitaciones, inclusive por el inbox, porque hay gente que no puede hacerlas públicamente por razones que no vamos a hablar ahora. Pero igual, ese es un tema totalmente ajeno a la docencia y la docencia es mi norte y es justamente lo que me motiva a seguir viviendo. Espero que las personas que llaman a menudo de noche no me interrumpan tanto la clase porque a veces hay una tendencia a preguntar por los procesos a las 8 o 9 de la noche. Yo siempre he criticado eso, le he dicho, oiga, si usted va a ingerir licor, dedíquese a ingerir licor. No empiece a ingerir licor y después con sus amigos, espere, llamo al abogado a ver cómo va mi caso. Pues yo esas llamadas no las contesto porque el derecho no está para resolver problemas de dudas embriagantes, como les llamo yo a veces. Pero hablemos del tema ahora sí. Cuando el perpetrador ingresa al lugar de los hechos, hay dos influencias. Influencia activa, que es la acción del perpetrador sobre el lugar de los hechos, todo lo que produce de acuerdo a su conducta desplegada, es decir, exteriorizada. Influencia activa, por ejemplo, un homicidio. La influencia activa es el resultado, la pérdida de la vida, el arma que pudo haber quedado en el lugar, las manchas de sangre. Todo eso es una influencia activa. Pero cuando el perpetrador se va, con ese maniobrar, se lleva algo que permite relacionarlo. Y eso que se lleva cuando se despide del lugar de los hechos, hablando coloquialmente, se denomina influencia pasiva. De tal forma que la primera pregunta que yo debo hacerme en el lugar de los hechos es, ¿cuál es el volumen de influencia activa? ¿Y cuál es el volumen de influencia pasiva que se pudo haber llevado el perpetrador de este lugar? Y en esa medida tengo que partir de varias precisiones. Todo lo que hay en el lugar de los hechos
me permite realizar varias relaciones. Una relación persona a persona, persona con cosa, persona con lugar, cosas con cosas, cosas con lugares y hechos con tiempos. ¿Cómo sería una relación persona a persona? Por ejemplo, a través de fluidos corporales. Una relación persona-cosa. El arma con el titular. Una relación persona-lugar. Una impresión dactilar en el lugar de los hechos. Una relación cosa con cosa. El proveedor con el arma. Una relación cosas con lugares. El celular que estuvo en determinado sitio porque la celda así lo indica y permite decir que ese elemento material probatorio estuvo allí en un momento determinado. Y hechos con tiempos. No solamente en el celular también uno puede mirar que estuvo allí, sino devolverse para encontrar en la sábana de llamadas alguna respuesta en un tiempo determinado. Pero el mejor ejemplo también es con los fenómenos cadavéricos. Ustedes saben que los fenómenos cadavéricos son tempranos y tardíos, y que los tardíos son destructores y conservadores. ¿Cómo se relaciona un hecho con un tiempo? El cuerpo con el momento de la muerte. Partamos de fenómenos cadavéricos tempranos. El enfriamiento, la deshidratación, el rigor mortis. Todo eso concatenado nos va dando una relación de un hecho, que es la muerte, con un tiempo, que es justamente la acción del perpetrador para producir ese resultado. Entonces, con esa claridad tenemos una manera de proponer una discusión desde el ámbito investigativo criminalista. ¿Qué es una huella y qué es un rastro? Generalmente tienden a confundirse los términos porque los partidarios de definir la huella se contradicen mucho con los partidarios de definir el rastro y terminan planteando unas diferencias, incluso unas semejanzas que son dañinas para la investigación. Cuando yo estudiaba estos temas hace algunos años ya largos, había una cátedra que se denominaba Huellas y Rastros. Y yo todos los días que había esa clase me preguntaba cuál era esa diferencia y el profesor nunca supo explicarme o no quiso explicarme. Entonces me di a la tarea de averiguar y he leído muchos libros y muchos puntos de vista. Pero he tratado de adaptarlo a nuestro contexto, no solamente colombiano, sino latinoamericano, porque la vida me ha permitido la oportunidad de viajar mucho y de conocer diversos escenarios investigativos. Y he encontrado que para mí, Jesús Vergara Padilla, hoy, Día del Docente, el concepto de rastro es mucho más importante a nivel investigativo que el de huella. ¿Por qué razón? Porque el perpetrador nos deja no solamente huellas en el lugar de los hechos, sino también nos deja rastros. Y tratar de tomar la huella como lo más importante, desconociendo los rastros, es aislarse un poco del campo investigativo. Los teóricos dicen que huella es todo aquello que deja una presión, que se ejerce una presión. En cierto sentido es cierto, pero
es una verdad a medias. Por ejemplo, cuando la persona camina, deja una huella, ya sea descalzo o con zapato, se puede moldear, hay una presión. Cuando un vehículo pasa por una superficie determinada, hace una presión, deja una huella. Cuando se utiliza el freno, pues produce una huella de frenado. Podemos encontrar huellas de arrastre, podemos encontrar huellas de mordedura. Pero hay situaciones que se generan con presión y no se denominan huellas. Por ejemplo, no podemos desconocer que cuando un proyectil atraviesa un cuerpo, en los fenómenos de balística de efectos, produce una presión. Pero esa presión no la llamamos técnicamente huella, sino la llamamos orificio de entrada u orificio de salida. Cuando una persona da un golpe a otra, vamos a suponer con un martillo, ese resultado, a pesar de que hay una presión, no le llamamos huella, sino le podemos llamar de cualquier otra manera. Se puede producir, si es muy fuerte el golpe, puede producir una fractura, un hematoma o cualquier otra situación. Pero generalmente no le llamamos huellas. Pero nuestro código todavía nos confunde más. Miren que el Código Penal colombiano, en su parte procesal, para ser más específicos, el tema penal colombiano, define algunos delitos que, digamos, en su órbita, en ese ámbito procesal, se pueden obtener identificaciones a través de procedimientos técnicos, como todos los códigos. Y mirando el artículo 245, quedé mucho más confundido cuando me hablan de la huella dactilar genética. Y buscando la definición, la etimología de dactilar, encontramos que se refiere más que todo a los dedos, y pareciera decir la frase que huella dactilar genética es solamente la que se obtiene tomando una muestra en los dedos, porque yo no podría encontrar otra explicación, y no puede existir esa limitación para un tema genético que es mucho más amplio. Podemos decir entonces que las huellas se producen bajo determinada presión en el lugar de los hechos, bajo un contexto de influencia activa. Pero no todas las presiones que se generan en el lugar de los hechos producen una huella. Algunas de ellas pueden producir un rastro. Por ejemplo, un cuerpo colocado en el baúl de un vehículo, con el paso del tiempo, la presión del cuerpo sobre el baúl y las livideces va a dibujar la caja de herramientas, va a quedar dibujada en el cuerpo por el efecto de la sangre y por el efecto de las livideces cadavéricas, no cambiantes a la digitopresión en ese momento. No por el efecto de la presión del cuerpo sobre la caja de herramientas y por el dibujo, podemos decir que estamos frente a una huella, sino frente a un rastro. Y el rastro nos indica que ese cuerpo, así ya no esté en el baúl, estuvo en un lugar donde hizo una presión que quedó marcada por el efecto de las livideces. Eso es muy importante. De tal manera que para entrar en una discusión más seria, tenemos que decir que todo lo que deja el perpetrador en el lugar de los hechos son rastros, y entre los rastros se encuentran algunas huellas. Y yo dije en una de las clases anteriores, que las impresiones dactilares no eran huellas, sino eran rastros del perpetrador.
y algunos lofoscopistas casi me pegan, que estaba desnaturalizando las impresiones dactilares. Yo no me meto en terrenos que no me corresponden porque estoy haciendo una referencia no en cuanto al estudio de las impresiones, sino en cuanto al contexto en que son encontradas las impresiones dactilares. Las impresiones dactilares no son una huella del perpetrador, sino un rastro del perpetrador. Porque yo les decía también coloquialmente en otra clase que huella, aparte de lo que ya hemos explicado, si la miramos desde un punto de vista mucho más deportivo, es lo que deja también un mal amor. Pero a nivel criminalista, tenemos que decir que cuando hablamos de rastros, encontramos dentro de ellos las huellas. Y de pronto esto nadie lo ha escrito en ningún texto, pero yo lo voy a escribir y voy a sentar una discusión sobre el tema. Toda huella es un rastro, pero no todo rastro es una huella. Y en ese contexto tenemos que decir que no podemos limitar la investigación a decir que la huella y el rastro el uno es más importante que el otro, sino que el concepto de más fuerza argumentativa es el de rastro, porque el rastro también comprende las manchas de sangre, las manchas de semen, todo lo que tiene que ver con, digamos, esos elementos que quedan, que no son observables a simple vista y que se requiere de algunos aspectos técnicos para poder ser localizados, para poder ser objeto de un análisis, para poder ser vistos. Y es lo que se conoce como evidencia traza. La evidencia traza no es observable a simple vista, pero allí está. Entonces tenemos que, por ejemplo, si en una investigación encontramos la marca donde estuvo apoyado un mueble que lleva mucho tiempo de no ser movido, no podemos decir que es una huella, porque hay una presión. Cuando el extorsionista arranca la hoja de su agenda para mandar una carta extorsiva, eso que queda allí, que se conoce técnicamente como marca de calza, no podemos decir que por el jalón, por la presión, es una huella. Sencillamente como una marca es un rastro. Y lo que debemos nosotros preocuparnos y ocuparnos es de clasificar todos los rastros encontrados como consecuencia de la influencia activa, incluidas las huellas, para poder encontrar el más importante de los rastros que queda en el lugar de los hechos, que es la firma del perpetrador. Pero no me van a decir que la firma del perpetrador se encuentra, digamos, como producto de la presión del elemento escritor sobre alguna superficie determinada. Porque si no hablo de elemento escritor, los documentólogos, los grafólogos me van a bombardear. El elemento escritor, al hacer esa presión, esa no es la huella que vamos a encontrar del perpetrador, no es la firma que vamos a encontrar. La firma es el conjunto de acciones determinadas que nos van a dar una pista sobre quién puede ser el perpetrador. Y esa evidencia, que es la única, que no pasa por elemento material probatorio, sino que llega a evidencia de manera autónoma, óigase bien, es la única que llega a evidencia sin hacer parte de elemento material probatorio, es la evidencia comportamental. Esa evidencia comportamental se obtiene de un conjunto de elementos que agrupados permiten realizar una interpretación y es lo que se conoce como la perfilación criminal.
La perfilación criminal no busca una persona en particular, sino el perfil particular de una persona. Y comienza con la firma. Léanse el artículo 251 del Código de Procedimiento Penal. Se puede identificar una persona por el patrón de conducta que se encuentra en los archivos de Policía Judicial. Y el patrón de conducta se determina por muchos factores. Por ejemplo, el asaltante de bancos que llega a la caja y pega un salto y cae en la parte alta de donde está la cajera. No podemos decir que es una persona de 60, 70 años. Tenemos que ubicar una persona de una contextura delgada, una persona que tiene una habilidad física para saltar. No se les olvide los acentos. Los acentos son muy importantes. No quedan registrados allí, pero son rastros. O sea que hay rastros que no quedan en el lugar de los hechos, sino que se obtienen al interpretar un conjunto de situaciones. Hay rastros que no son de origen físico, sino interpretativo. ¡Corre, caretabla! Entonces, ¿quiénes son los caretablas que hay en esta ciudad? Hay archivos de apodos, debemos buscar, hay 20 caretablas. Pero de esos 20 caretablas, hay 10 que están privados de la libertad. Hay 5 que superan los 80 años. No se sabe si están vivos o han fallecido. Nos quedan 5 caretablas. En esos 5 tenemos que buscar quién es el que más se ajusta al perfil para encontrar su rastro, acompañado de su firma. Todos los rastros se pueden mirar físicamente o se pueden deducir, pero las huellas solamente se pueden mirar físicamente. No podemos ubicar una huella como producto de una abstracción. El rastro puede ser el producto de una abstracción. Si decimos, por ejemplo, es una mancha de sangre de alta velocidad, o una presión sobre la pared, pero eso no es una huella, sencillamente es una mancha de sangre. Entonces tenemos que apartarnos del concepto que la huella es todo lo que se produce bajo la presión. Porque cuando un martillo golpea una tabla, lo que queda allí es un rastro, no queda una huella. De pronto alguien podrá explicarlo mejor, pero por ahora es la única explicación que yo encuentro posible. Y para dar esta explicación me tocó tomarme mucho tiempo porque consulté a varios autores y me di a la tarea de buscar una aproximación a nuestro contexto latinoamericano. Incluso no solamente latinoamericano, sino de toda nuestra América como tal. Desde el último rincón allá en Ushuaia, casi ya frente a la Antártida, hasta la parte más alta de Alaska, ya bien arriba. Y he tratado de encontrar como una manera de encadenar y de dar una explicación mucho más cercana a la realidad. Lo que no pude encontrar es qué legislador o qué asesor dijo que la genética únicamente se puede encontrar a través de un modelo dactilar y que por eso existe la huella dactilar genética. Si alguien me puede resolver el problema, yo le agradecería porque no encontré si existe realmente una huella dactilar genética. Que la huella genética sea similar a la dactilar para efectos de precisión, para efectos de márgenes de errores, para efectos de probabilidades, es un asunto diferente, porque hay libertad probatoria. Es un asunto totalmente distinto, pero no nos vayan a vender la idea de que hay una huella dactilar genética.
Cuando leamos ese artículo hay que leerlo con beneficio de inventario, hay que quitarle esa partecita. No se les olvide que hay otros rastros que quedan y que también los plantea el código en el artículo 251 de una manera muy acertada, porque no vamos a ser solamente críticos. ¿Cómo más se puede identificar una persona? Por la forma de escribir. No tanto por la forma física de escribir, porque si usted no lo tiene a la mano para hacer una confrontación a través de una prueba manuscritural, ojo, que una prueba manuscritural requiere orden previa de un juez de control de garantía, no lo tomen caprichosamente. Podemos buscar el perpetrador a través de la forma como escribe, porque la forma como se escribe también dice mucho de las personas. Y la forma como se escribe es interpretativa, es lo que no percibe el perpetrador al momento de plasmar su escritura. Es invisible en cierto sentido y solamente se logra a través de patrones de conducta. Cada contexto tiene una forma de expresarse, una forma de ver la vida. Pero no se nos olvide que hay textos que pretenden desviar una investigación. Y si no hay textos, tampoco se les olvide que la ausencia de evidencia no es una evidencia de ausencia. Es decir, cuando no hay una evidencia visible, es posible que esa sea la mejor evidencia. Hay regiones, hay modismos, hay interpretaciones, hay estilos. Si usted encuentra una carta extorsiva que dice, eche cuadro, mándeme 100,000 barras, ¿de dónde puede salir el perpetrador? Si no es una simulación, podría salir de una región de Colombia. O te espero allá en el restaurante El Cuy. ¿De dónde será ese restaurante? No lo podemos buscar en otro lugar. Esos son los lenguajes secretos, los rastros secretos, que es lo más importante en una esfera interpretativa. Y eso es lo que debe realizar un investigador. Y habíamos dicho también que para realizarlo se requiere un pensamiento abierto, no una hipótesis, sino todas las hipótesis posibles. Por eso a mí me agrada cuando escucho a algunos oficiales de policía hablando claramente, diciendo ninguna hipótesis será descartada. Esas personas que hablan de esa manera son más precisas que aquellas que dicen, no, es que ya tengo la solución al tema. Una solución al tema de una investigación en fracciones de segundo no existe. Porque tampoco se les olvide, estimados amigos, colegas, investigadores, tanto de Colombia como del exterior, que la verdad procesal es una y la verdad real es otra. Y que usted es bueno o malo como investigador en la medida que se aleje o se acerque en su investigación a el contexto de lo ocurrido, que sería la verdad real. Es muy importante analizar eso. ¿Qué más nos trae el código sobre métodos de identificación? La dirección de los pasos, al caminar o al correr. Usted puede sacar muchas conclusiones sobre la dirección de los pasos. Usted analiza las huellas y en su análisis le hace el mayor de sus despliegues, que es buscar esa similitud entre la huella y el rastro, que es el único momento en que se pueden encontrar muy cerca. La huella y la dirección de esa huella nos da un rastro de hacia dónde iba
el perpetrador. Y eso nos da una importancia también de para qué sirve una huella. Lo mismo que nos dice una mancha de sangre o de cualquier otro elemento. Llámese manchas de sangre, llámese de cualquier manera. Lo más importante de un investigador es encontrar el elemento y su relación con esas 6 formas: persona a persona, persona a lugar, personas con cosas, cosas con cosas, cosas con lugares y hechos con tiempos. No se les olvide que los patrones de conducta nos determinan la mejor manera de encontrar la firma del perpetrador. Y la firma del perpetrador no tiene idiomas. La firma del perpetrador no tiene fronteras. La firma del perpetrador corresponde a ese contexto del conocimiento humano. Hasta aquí, amigos, en esta clase, y estén pendientes para indicarles la certificación de este curso, que con esta clase llega a su final. Quien les habla, Jesús Vergara, desde Bogotá, Colombia, doctor en Derecho, 10.000 horas cátedra de vuelo académico certificadas. He puesto parte de mi tiempo sacándole espacios para estas charlas, lo cual es una manera no de dejar una huella, sino de dejar un rastro de mi compromiso con la docencia. Muchas gracias y feliz noche.